Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por María Fernanda Bonilla, Diana Díaz y quien les habla, Lina Arenas. El día de hoy les vamos a hablar sobre el reino metal y sus correspondientes canales, pulmón, que consta de 11 resonadores, e intestino grueso, que consta de 20. Les vamos a hablar del canal de pulmón. P1 inicia en el punto de alarma del meridiano del pulmón, en el primer espacio intercostal sobre la línea paraxilar, la cual se encuentra a 2 cun por fuera de la línea mamelonar. P2 se encuentra debajo de la clavícula sobre la línea paraxilar a una distancia por encima del punto precedente. P3 sobre el bíceps a 3 cun del pliegue de la axila o a 6 por encima del pliegue del codo. P4 sobre el bíceps a 5 cun por encima del pliegue del codo, a una distancia por debajo del punto anterior. P5 en el pliegue del codo, inmediatamente por fuera del tendón del bíceps. Para localizarlo, flexionar el codo. P6 sobre la línea que une el punto 5 con el pulmón 7, a 5 cun por debajo del pliegue del codo. P7 a una distancia y media por encima del pliegue de la muñeca, por fuera de la arteria radial. P8 sobre la arteria radial a la altura de la apófisis del radio. P9 sobre la arteria radial a nivel del pliegue de la muñeca. P10 lo encontramos sobre la eminencia tenar en el centro del primer metacarpiano en un hueco. Y por último encontramos P11, que se localiza en la extremidad del pulgar, a 2 milímetros detrás y fuera del ángulo unguial externo, siendo este el primer dedo. Con esto finalizamos el canal de pulmón. Ahora vamos a explicar el meridiano de intestino grueso y sus correspondientes resonadores. Intestino grueso 1 lo encontramos sobre la extremidad del dedo de índice, a 2 milímetros detrás y fuera del ángulo ungueal lado pulgar. Intestino grueso 2 lo encontramos sobre el borde externo del dedo índice, lado pulgar, distal de la articulación metacarpofalángica. Intestino grueso 3 lo encontramos proximal de la articulación metacarpofalángica del índice sobre el borde externo de la mano. Intestino grueso 4 lo encontramos en el ángulo formado por los extremos proximales del primero y segundo metacarpiano en un hueco. Intestino grueso 5 lo encontramos en el fondo de la tabaquera anatómica a nivel del pliegue de flexión de la muñeca. Intestino grueso 6 lo encontramos en el borde externo del antebrazo a 3 distancias por encima del pliegue de la muñeca. Intestino grueso 7 lo encontramos en el borde externo del antebrazo a 5 distancias por encima del pliegue de la muñeca. Intestino grueso 8 lo encontramos sobre el borde externo del antebrazo a 4 distancias por debajo del punto de intestino grueso 11, pliegue del codo. Intestino grueso 9 lo encontramos sobre el borde externo del antebrazo, sobre la masa muscular del extensor común de los dedos, a 3 distancias por debajo del punto de intestino grueso 11, pliegue del codo. Intestino grueso 10 lo encontramos sobre el borde externo del antebrazo, sobre la masa muscular del extensor común de los dedos, a 2 distancias debajo del pliegue de flexión del codo, punto intestino grueso 11. Intestino grueso 11 lo encontramos sobre el codo flexionando al máximo en la extremidad externa del pliegue en un hueco.
Intestino grueso 12 lo encontramos sobre el borde externo del húmero a una distancia por encima del punto precedente en un hueco. Intestino grueso 13 se encuentra en la cara externa del brazo a 3 distancias por encima de la articulación del codo. Intestino grueso 14 lo encontramos en la cara externa del brazo en la inserción inferior del músculo deltoides a 2 distancias por debajo del pliegue de la axila. Intestino grueso 15 lo encontramos sobre el brazo en posición horizontal en el hueco formado inmediatamente delante del acromion. Intestino grueso 16 lo encontramos en el hueco formado por el acromion y la clavícula por dentro de la articulación acromioclavicular. Intestino grueso 17 lo encontramos en el cuello, en la horizontal del cartílago cricoides, entre los 2 haces del músculo esternocleidomastoideo. Intestino grueso 18 lo encontramos en el cuello, en los 2 haces del músculo esternocleidomastoideo, en la horizontal del borde inferior del hueso hioides y a una distancia por encima del punto precedente. Intestino grueso 19 lo encontramos sobre el labio superior a media distancia debajo de la narina y a media distancia de la línea media. Y finalizando, encontramos intestino grueso 20 en el surco nasogeniano en la horizontal del borde inferior del ala de la nariz. Es el ala de la nariz contraria. Contraria a donde comenzó el canal. Bueno, espero les haya gustado. Estos fueron los recorridos de los meridianos de pulmón e intestino grueso. Muchas gracias por su atención.